Buenas tardes. Continuando con las clases que vamos a tomar en videos por lo de la contingencia, hoy vamos a empezar con el tema de Producto Interno. ¿Qué es el Producto Interno? Bueno, hasta ahorita hemos estudiado primero vectores, definimos cuál debe de ser la estructura de un conjunto para que se le pueda conocer como espacio vectorial y además vimos transformaciones lineales, que son básicamente funciones que nos llevan de un espacio vectorial a otro. Sin embargo, hay algunas propiedades que nosotros conocemos para vectores en R2 y en R3 que no le hemos dado a nuestros vectores en general. Y estas pues tienen que ver con el tamaño de los vectores y el ángulo que se forma entre vectores. Entonces para esto nos vamos a apoyar de otro concepto que es el de producto interno. ¿Cómo funciona esto de producto interno? Para hablar un poco del producto interno me gustaría primero recordar qué es el producto punto. El producto punto, si nosotros tenemos dos vectores de la forma u igual a x1, y1 y v igual a x2, y2, el producto punto de estos dos vectores pues sería x1 por x2 más y1 por y2, que no es otra cosa sino tomar las primeras componentes de ambos, multiplicarlas y al resultado de eso sumarle también el producto de las segundas componentes de esos mismos vectores. Este es una operación que toma dos vectores y lo que me devuelve es un escalar. Bueno, pues el producto interno va a tener más o menos la misma forma. Otra cosa es que, bueno, estaba diciendo que a partir del producto interno vamos a definir cosas como el tamaño de los vectores o el ángulo que se forma entre un vector y otro. Espero recuerden todos que si nosotros tenemos estos mismos vectores, el ángulo que se formaría en ellos cumple con esto, que el coseno de este ángulo se puede encontrar como el producto punto de u con v dividido entre sus módulos. Entonces, pues sí, el ángulo entre vectores está relacionado con el producto interno, con el producto punto en especial para R2, pero resulta que también el módulo, si ustedes lo recuerdan, les han enseñado que, por ejemplo, el módulo del vector u sería igual a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Esa es la norma euclidiana de un vector en R2. Sin embargo, esta también se puede escribir como la raíz cuadrada del producto punto de u consigo mismo. Ahí les dejo de tarea que ustedes verifiquen que esto es cierto, no es muy complicado de hacer. Entonces sí, el producto punto nos permite definir también módulos de vectores. Entonces el producto interno va a ser una generalización de este concepto de producto punto para espacios vectoriales en general. Muy bien, entonces ya conociendo esto, pues vamos a dar la definición exacta de producto interno. Entonces, ¿qué sería un producto interno? Un producto interno debe de ser un mapeo que tome dos vectores y me devuelva un escalar. Y que va a tener que cumplir con ciertas propiedades. Estas propiedades serían que el producto interno de un vector con otro sea algo similar a conmutativo. La notación que vamos a utilizar o que podemos encontrar para producto interno usualmente es los vectores metidos entre paréntesis y separados por una barra, o también lo pueden encontrar como estos símbolos que serían como el mayor y menor y con una coma, o alguna combinación de esos dos, es lo más usual. Pero aquí habría que señalar pues que esta primera propiedad que debe de cumplir un producto interno es parecida a una conmutatividad, si ustedes se dan cuenta. Sin embargo, está esta raya de aquí arriba, que es para cuando tenemos espacios complejos. Esa raya va a ser el conjugado. Así pues, el producto interno de dos vectores que estén en los complejos me debería de dar un número complejo. Si yo conmuto la forma en la que opero los vectores, también lo que voy a tener que hacer es conjugar ese resultado. Bueno, eso como comentario. Esta barra de aquí la vamos a entender como conjugado, ya no como la barra de vector que pongo aquí para los vectores. Además, si nosotros tenemos el producto interno
de dos vectores donde uno de ellos es la multiplicación de un vector por un escalar, este escalar va a tener que poder salir del producto interno sin ningún problema. Luego además vamos a tener que el producto interno, cuando por la derecha aparece la suma de dos vectores, debería de cumplir que se pueda separar. Y finalmente, que el producto interno de un vector consigo mismo sea mayor que 0. Muy bien. ¿Y de qué van estas propiedades? Bueno, como les mencionaba, la primera se parece a conmutatividad. Sin embargo, bueno, para los reales de hecho es exactamente conmutatividad. Sin embargo, para los complejos, pues ahí hay que meter un conjugado. Eso lo voy a explicar el por qué después. Luego, la segunda propiedad, si se dan cuenta, se parece a la propiedad de homogeneidad. Y la tercera propiedad se parece a la propiedad de superposición. Esto va a hacer que este producto interno se conozca como bilineal, porque cumple con las propiedades de linealidad, pero no para ambos vectores al mismo tiempo, sino para alguno de ellos nada más, por vez, ¿no? O sea, sí puede cumplir ambos, pero por partes. Y finalmente que el producto interno de un vector consigo mismo sea mayor que 0. Esto va a implicar que el producto interno de un vector con otro, a pesar de que esté definido en un campo complejo, nos va a dar siempre un real y un real positivo. Esto se lo vamos a poder pedir para, se lo pedimos más bien para poder definir el tamaño de un vector y que nos dé esto siempre un número real, porque no tendría por supuesto sentido que el tamaño de un vector nos dé cualquier otra cantidad que no sea un real positivo. Y bueno, estas son las propiedades que debe de cumplir un producto interno para poder serlo. A partir de esto, si nosotros tenemos un mapeo que toma dos vectores y nos devuelve un escalar y cumple estas cuatro propiedades, entonces nos va a servir como producto interno. Y de nuevo, para lo que lo vamos a utilizar los productos internos es para conocer normas de vectores o tamaños de vectores y ángulos entre vectores. Muy bien. Va a cumplir estas cuatro, o bueno, le tenemos que pedir estas cuatro, pero de ahí se van a derivar otras más, igual que siempre sucedía cuando dábamos una definición. Esto nos permite generar propiedades extra. Entonces, ¿qué otras propiedades va a cumplir el producto interno? Dijimos que el producto interno iba a cumplir que sucedía esta como superposición por el lado derecho. Pero ¿qué pasaría si yo tengo la suma de vectores por el lado izquierdo? Pues vamos a verificarlo. Muy bien, entonces ahora vamos a considerar que en lugar de tener esta operación así, tenemos más bien la suma de U con V del lado izquierdo y luego esto en producto interno con W. ¿Esto a cuánto va a ser igual? Muy bien, si yo quiero separar y así de inmediato no lo puedo hacer, entonces una cosa que podría utilizar sería la primera propiedad para cambiar estos dos de lado. Entonces esto sería igual al producto interno de W con la suma de vectores U más V. Sin embargo, aquí habría que conjugar. Muy bien, ahora sí, ya tengo del lado derecho la suma de los vectores, entonces la puedo separar. Esto me quedaría igual con el producto interno de W con U más el producto interno de W con V y luego todo esto ya conjugado. Sin embargo, pues propiedades de el conjugado y de los números complejos, pues nosotros sabemos que la suma de el conjugado de la suma es también la suma de conjugados. Entonces es como si yo tuviera esa suma así. Y ahora puedo invertir de nuevo cada uno de los productos internos por separado y les quitaría también el conjugado. Entonces esto me debería de quedar U en producto interno con W más V en producto interno con W. Entonces, primera propiedad extra que va a cumplir también el producto interno es que esta que se parece a la superposición también va a suceder del lado izquierdo. Entonces es indiferente. Nosotros le vamos a pedir al producto interno que la cumpla por la derecha, esto para verificar si el mapeo es producto interno, pero realmente si la cumple por la derecha también la va a cumplir por la izquierda. ¿Vale? Esa sería una de las primeras propiedades que va a tener este producto interno. Sin embargo, pues hay más.
¿Propiedades va a cumplir el producto interno? Pues entre ellas tendríamos que eh, el producto interno de un vector con la multiplicación de un vector por un escalar, pero ahora la multiplicación hecha por el lado derecho va a ser igual a el escalar conjugado por el producto interno ya sin el escalar. Muy bien, ¿cómo verificamos esto? Pues muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, si partimos de esta de acá abajo, yo no puedo sacar el escalar de la derecha sin utilizar ninguna propiedad extra, porque pues hasta ahorita solamente hemos visto las que le pedimos directamente al producto interno y la de la superposición por el lado izquierdo. Entonces lo primero que tendría que hacer si yo quiero sacar este escalar sería conmutar los vectores. Entonces esto sería alfa por v en producto interno con u, pero para poder conmutarlos yo los debo de conjugar. Muy bien, entonces ahora sí ya puedo sacar el escalar. Esto de aquí me quedaría como alfa que multiplica el producto interno de v con u y todo conjugado. Sin embargo, de nuevo, por propiedades del conjugado y de los números complejos, la multiplicación de conjugados es igual a al conjugado de la multiplicación. No, sí, la multiplicación de conjugados es igual al conjugado de la multiplicación. Entonces, eso sería lo mismo que tener alfa conjugado y la conjunción de v en producto interno con u. Pero este de acá yo lo puedo volver a conmutar y entonces esto me quedaría el conjugado de alfa que multiplica al producto interno de v de u con v. Y así nos quedaría. Entonces, el escalar en un producto interno también puede salir del lado derecho, pero no lo hace exactamente igual que en el lado izquierdo. En el lado izquierdo no pasa nada, lo podemos sacar normal, pero del lado derecho, si lo queremos sacar, hay que conjugarlo. De nuevo, si esto fueran los números reales, entonces sí pasaría saliendo del lado derecho como si no pasara nada, porque recuerden que conjugar un número complejo nada más es que la parte imaginaria se vuelva negativa, o multiplicar por -1 la parte imaginaria del número complejo. Los números reales, como no tienen parte imaginaria, pues entonces no habría que conjugar nada, se quedan iguales. Entonces, para reales sale normal, para complejos, pues sí hay que multiplicar por el conjugado del escalar que vamos a sacar. Además, otra propiedad que cumple el producto interno es que si nosotros tenemos el producto interno de un vector u arbitrario con el vector 0, esto va a ser igual que el producto interno de 0 con el vector u, y esto va a ser igual a el escalar 0. ¿Cómo se puede verificar esto? Bueno, podemos partir de cualquiera de estas dos, al final da un poquito lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos pues que este 0, recuerden de la definición de espacios vectoriales, nosotros lo podemos considerar como otro vector, supongamos que sea v, multiplicado por el escalar 0. Y entonces, si nosotros tenemos eso, pues convertir esto sería tener el producto interno de u con 0 multiplicando al vector v. Yo puedo sacar el 0 del producto interno si lo conjugo, pero el conjugado de 0 pues es el mismo 0. Entonces esto me quedaría 0 multiplicando a el producto interno de u con v. Esto de acá es cualquier escalar que pertenezca a nuestro campo, pero si nosotros tenemos un escalar del campo multiplicando al vector 0 también de la definición de campo, esto me tiene que dar el escalar 0. Y lo mismo pues ocurriría si lo tenemos de este lado. La cosa sería pues que aquí ya ni siquiera habría que considerar que hay que conjugar el 0. Entonces el producto interno de cualquier vector con el vector 0 va a dar siempre 0. Esa es otra propiedad del producto interno. Y finalmente, derivada de esta misma, lo voy a escribir aquí porque realmente no es una tan complicada, es que si nosotros tenemos que el producto interno de u con u nos da 0, esto es posible si solamente si u era el vector 0. Esta pues sobre todo sirve para resolver básicamente sistemas de ecuaciones o cosas así.
porque lo mismo que les decía, esto de acá, el producto interno de un vector consigo mismo, siempre nos tiene que dar un número real positivo. A menos claro que sea el vector 0. Entonces ya solo vamos a tener esas dos posibilidades. Que el producto interno de un vector consigo mismo nos dé un número real positivo, con lo cual le vamos a poder definir un tamaño, o que nos dé exactamente igual con 0, lo cual obviamente nos indica que el tamaño del vector 0 pues es 0. Y ya. Esas serían algunas propiedades que cumple el producto interno. Por supuesto, estas cosas se van a ver en detalle, un poquito más en detalle en ejercicios, cuando haya también video de ejercicios. Y ahora vamos a ver pues lo que más nos interesaba de definir el producto interno, que son las nociones de norma, distancia y ángulo entre vectores. Definiciones pues va a ser la de norma. ¿Qué va a ser la norma? Va a ser lo mismo que el módulo de un vector en R2 o en R3, y lo que va a representar es el tamaño del vector. Y entonces, ¿cómo vamos a definir la norma de un vector? Pues obviamente suponiendo que ya está definido el espacio vectorial y el mapeo que es producto interno, nosotros vamos a tener que la norma de un vector U se va a calcular como idéntica que la de la norma euclidiana, el producto interno de U consigo mismo y luego esto en raíz. Entonces, como habíamos mencionado, el producto interno de un vector consigo mismo nos tiene que dar un número real positivo, y la raíz de eso pues también va a ser un número real positivo, y eso ya nos va a dar la noción del tamaño de un vector. Por supuesto, esta también va a tener propiedades. ¿Qué propiedades va a tener la norma? La primera, por supuesto, sería que esto es un número mayor o igual que 0, y va a ser 0 solamente si solamente si el vector U era el vector 0. Entonces, todos los vectores tienen una norma positiva, a menos claro que se trate del vector 0, cuya norma siempre va a ser exactamente igual con 0. ¿Qué otras propiedades? Pues, por ejemplo, ¿cuál sería la norma de un vector multiplicado por un escalar? Este es interesante, por supuesto. Entonces, esto siempre va a ser el módulo del escalar multiplicado por la norma del vector. ¿Y cómo se puede verificar esto? Pues básicamente hay que desarrollar un poco esta norma del vector multiplicado por el escalar alfa. Nosotros sabemos entonces que de la propia definición que la norma de este vector multiplicado por el escalar sería igual a la raíz cuadrada de el producto interno de alfa por u con alfa por u mismo. Y nosotros sabemos que podemos sacar estos escalares. Entonces, si nosotros lo sacamos, este primero sale sin cambiarle nada y este tiene que salir conjugado. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Esto me quedaría alfa por alfa conjugado, que multiplica al producto interno de u con u, y todo esto en la raíz. Muy bien, pero ¿qué me da alfa multiplicando a alfa conjugado? Vamos a verificarlo si es que ya no se acuerdan. Vamos a suponer, por ejemplo, que alfa es igual a más bi. Entonces alfa conjugado sería a menos bi. Y si ahora nosotros los multiplicamos, tendríamos que alfa por alfa conjugado, hay que hacer esta multiplicación. Tendríamos a por a, me quedaría a cuadrada. Luego tendríamos a más bi por a menos bi, eso nos va a dar 0. Y luego tendríamos menos bi por bi. El i por i me va a dar menos 1. Y menos b por b me va a dar menos b cuadrada. Menos b cuadrada por menos 1 me quedaría más b cuadrada. Entonces, eso de ahí, si nosotros le sacamos raíz, la raíz de alfa por alfa conjugado, espero lo recuerden de sus clases de álgebra, es el módulo del escalar alfa, cuando alfa por supuesto es un número complejo. Si esto fuera un real,
este módulo de alfa pues básicamente sería el valor absoluto del escalar, nada más. Y pues tiene sentido, ¿no? Si nosotros multiplicamos un vector por un escalar, básicamente lo que tenemos que añadirle a ese vector sería también, bueno, al tamaño de ese vector sería el tamaño del escalar. Y ese está representado justamente por ese módulo. Entonces ya de aquí, de inmediato, esto lo podemos separar como la raíz de alfa por alfa conjugado, que ya les mencionaba yo que era el módulo del escalar complejo, por la raíz cuadrada del producto interno de u consigo mismo, que nosotros sabemos que esto es la norma. Entonces esta cosa me quedaría el módulo de alfa multiplicado con la norma de u. Muy bien, entonces cuando multipliquemos un vector por un escalar y si queremos conocer la norma de ese vector, lo único que hay que hacer es conocer la norma del vector original sin multiplicarle por el escalar y luego multiplicarle por el tamaño de ese escalar. La norma de una suma de vectores. Pues va a resultar que esta siempre va a ser menor o igual, porque por supuesto la vamos a tener que relacionar con las normas de los vectores por separado, que la suma de las normas. ¿Cómo se puede verificar esto? Pues vamos a desarrollar de ambos lados. Si nosotros desarrollamos este lado izquierdo, yo tendría que la norma de u más v sería pues la raíz cuadrada de el producto interno de u más v consigo mismo. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto sería la raíz cuadrada de u en producto interno consigo mismo más v en producto interno con u más u en producto interno con v más el producto interno de v consigo mismo. Y ahora, si yo elevo esta cosa al cuadrado, pues básicamente le podría quitar la raíz de estos dos lados. ¿Y qué pasa ahora si yo calculo la norma de u y la norma de v y luego las elevo al cuadrado para que esto quedara exactamente lo mismo? Entonces, la norma de u más la norma de v y luego esto elevado al cuadrado, pues esto me quedaría la raíz cuadrada de u en producto interno consigo mismo más la raíz cuadrada de v en producto interno consigo mismo y luego estas elevadas al cuadrado. ¿Y esto qué me va a quedar? Pues esto sería el producto interno de u con u más el producto interno de v con v más, esto es de la parte del cuadrado de el cuadrado de pero al fin y al cabo esto es un binomio al cuadrado. Y luego tendríamos dos veces el producto interno de u consigo mismo por el producto interno de v consigo mismo y luego todo esto en raíz. ¿Por qué digo que esto siempre va a ser mayor que esto? Bueno, este y este está presente en ambos lados. Sin embargo, aquí tenemos el producto interno de v con u y el producto interno de u con v. Y estos de acá siempre de los siempre van a ser menores que esta parte. O bueno, en algún cierto caso podrían llegar a ser iguales. Pero ¿por qué lo digo? Porque estos de acá pueden dar cualquier escalar. Este de acá es positivo, este de acá es positivo y estos también son positivos. Estos de acá pueden dar cualquier escalar. Incluso podrían llegar a ser 0. Pero estos de acá también son positivos. Entonces esta parte de acá siempre va a ser mayor que esta. ¿Vale? Bueno, no siempre. Existe por supuesto un momento en el que se cumple esa igualdad. Pero en principio solamente para una cierta forma de vectores esa igualdad se cumple, para todas las demás es menor. Entonces de ahí sale esta de acá. También podrían verlo geométricamente, pues si nosotros hacemos una gráfica, entiéndanlo más o menos de esta forma. Si yo tengo este vector que fuera u y luego de aquí
quiero hacer la suma con v, pues sería este vector de acá. El tamaño del vector resultante pues sería el segmento de recta que une al origen con esto de acá. Este sería el tamaño de u más v. Sin embargo, eso siempre va a ser menor que la suma de los tamaños de v, que este sería el tamaño de v, con el tamaño de u. Porque si se dan cuenta, pues llegan al mismo, o sea, si nosotros tomamos esto como un camino, pues es obviamente más rápido llegar del origen a este punto a través de esta recta que hacerlo por estas otras dos. A menos claro, por supuesto, que el vector u y el vector v sean colineales, o sea, que sean paralelos. Y además deberían de tener el mismo signo para que se cumpliera la igualdad. Ese sería el caso, de hecho, en el que se cumple la igualdad. Y bueno, esas son las propiedades que tiene la norma. A partir del concepto de norma, pues podemos definir otro concepto que sería el de distancia entre vectores. Espero recuerden cuál era la distancia en R2 y en R3. Voy a hacer un dibujito para recordarlo un poco. Nosotros tenemos un vector u y aquí un vector v. Pues la distancia que se formaría entre ellos no sería otra cosa sino el segmento de recta que hay que trazar para a partir de uno de ellos llegar al otro. Esta sería la distancia que existe entre estos dos vectores. Y en R2 pues era pues u menos v y el módulo de esto. Bueno, pues ahora para en general producto interno, pues en lugar del módulo pues tendríamos que sacar la norma, claro. Entonces, ¿cómo vamos a definir la distancia y cómo se va a denotar? Suponiendo de nuevo que tenemos vectores u y v, entonces vamos a decir que la distancia que existe entre u y v va a ser igual a la norma de u menos v. Creo que realmente la definición es al revés con v menos u, pero ahorita vamos a ver que eso da lo mismo siempre. Entonces, ¿qué propiedades tiene? Pues la distancia, siendo esta definida a partir de la norma, pues va a ser también un número real positivo. Entonces la distancia entre dos vectores u y v va a ser mayor o igual que 0. ¿Cuándo puede ser 0 la distancia? Pues la distancia se haría 0 cuando este vector de aquí fuera el vector 0, pero eso solamente va a suceder si estos dos vectores son el mismo vector. Entonces la distancia entre u y v exactamente igual con 0 solamente va a suceder si u y v son iguales. Y eso tiene sentido, ¿no? O sea, la distancia que existe un vector y ese mismo vector pues no debería de ser ninguna porque estaríamos yéndonos de un punto a exactamente el mismo punto, no estaríamos recorriendo ningún camino. Muy bien, esa sería pues la primera propiedad de distancia entre vectores. ¿Qué otra tenemos? Muy bien, si nosotros tenemos que la distancia de u a v, pues la escribimos de esa forma, esta también va a ser la distancia de v, de v a u. ¿Cómo se verifica esta? Pues si desarrollamos de ambos lados, supónganse que tenemos a partir de esta, tendríamos la distancia de u con v, y la metemos aquí, esto es la norma de u menos v. Sin embargo, yo puedo multiplicar todo por menos 1, por el valor absoluto de menos 1, y el valor absoluto de menos 1 es 1, entonces yo si multiplico por un 1 no estoy afectando el tamaño de esta distancia, entonces no estaría haciendo nada. Entonces, si yo agarro y hago esto, pues puedo meter el menos 1 dentro de la norma, y esto me quedaría menos u más v. Y tal cual lo definí yo, entonces esto sería
pues v menos u, la norma, y esto sería la distancia de quién a dónde, pues de v a u. Lo cual resulta más o menos obvio, ¿no? Si yo estoy calculando la distancia de un vector a otro, pues no me importa si la calculo de este a este o de vuelta. La distancia pues debería de ser la misma, no estamos cambiando los vectores realmente, sino la disposición en la que calculamos esa distancia. Y finalmente tendríamos heredada pues de la anterior, de la desigualdad cuando tenemos la suma, que suponiendo que tenemos ahora tres vectores, la distancia de u a w va a ser siempre menor o igual que la distancia de u a v más la distancia de v a w. ¿Por qué pasa esto? Pues gráficamente lo podríamos entender de la misma forma que lo hice con la anterior. Nosotros tenemos aquí tres vectores, supónganse, este siendo w, este siendo u y este siendo v. Entonces, obviamente, la distancia que existiría de este punto a este punto es menor que la suma de estas otras dos distancias. La única manera de que estas distancias fueran iguales, pues sería que este punto de aquí en medio pasara por esta recta. Entonces ahí sí se cumpliría la igualdad. Cualquier otra forma, pues lo que hace es que el camino que tenemos que recorrer para llegar al punto se haga más largo. Entonces por eso se cumple esta última propiedad de la distancia entre vectores. ¿Vale? Entonces ya con eso tenemos dos de los conceptos que queríamos tratar. Y el tercero, pues sería el de ángulo entre vectores. Y pues es lo mismo. Si antes teníamos que el ángulo entre dos vectores iba a ser el producto punto de ellos y dividido entre sus módulos, pues aquí la definición va a ser básicamente lo mismo, solamente que metiendo el producto interno y la norma en vez. Entonces nosotros teníamos que el ángulo entre vectores, o tendremos que el ángulo entre vectores va a tener que ser el producto interno de los vectores dividido entre sus normas. ¿Vale? Pero de este concepto se deriva uno que es de hecho mucho más importante que el mismo ángulo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esto de acá, si esta parte de aquí arriba diera 0? Si nosotros tenemos que el producto interno de u con v da 0, eso significaría que este coseno pues se hace 0, ¿cierto? Si ese coseno se hace 0, significaría que el ángulo sería igual a 90 grados. Y cuando tenemos que se forman 90 grados entre dos vectores en R2, pues decimos que esos dos vectores son perpendiculares. Bueno, pues aquí lo que vamos a decir es que son ortogonales. Y de aquí nace el que les decía yo, que es un concepto más importante incluso que el de ángulo, el de ortogonalidad. Que es que dos vectores, el producto interno entre ellos de 0. Esto significa de nuevo pues que el ángulo que se va a formar entre ellos es de 90 grados. Y bueno, pues esto va a tener varias implicaciones siguientes. Entonces, como les decía, este de acá, esta ortogonalidad, es un concepto más importante aún que el de ángulo. Porque va a dotar a los vectores que sean ortogonales de muchas propiedades. Tendríamos la primera parte de producto interno, definimos obviamente el producto interno, vimos las nociones de norma, distancia, ángulo y una más importante que es la de ortogonalidad. Esa es probablemente la más importante de todas las nociones que vimos hoy. Entonces, por aquí le vamos a dejar y continuaremos en el video pues de ortogonalidad, justamente.